Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutitos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 con mucha información política, mucha información económica. Nuevamente anuncios por parte de la Presidenta de la Nación. En un ratito vamos a estar repasando qué significan los últimos anuncios de la Presidenta en materia económica. Anuncios que de alguna manera demuestran que el gobierno está muy preocupado por la situación económica, por la caída del nivel de actividad, por el estancamiento del empleo y tal vez también por la posibilidad de despidos. Por eso ha salido el gobierno hoy con una batería de medidas apuntando básicamente a tratar de frenar despidos o de proteger el empleo. Ahora vamos a estar analizando esos últimos anuncios de la Presidenta. En un ratito también vamos a hablar todo lo que ha dejado la discusión del paro de Moyano la semana pasada, cómo la dirigencia política está a todo o nada, jugando muy fuerte. Ha habido una guerra de encuestas el fin de semana, Scioli enfrentando a Massa, a su vez Scioli con el frente interno de la Cámpora y la interna del kirchnerismo. Bueno, Mauricio Macri también muy fuerte en el centro de la escena, con algunos guiños de Cristina, y muchos se preguntan si hay o no un pacto entre Cristina y Macri para correr de la cancha a los otros competidores del peronismo. Bueno, Massa, que hoy salió con los tapones de punta contra el juez Zaffaroni, y Cristina, que también le dedicó, muchos suponen que a Massa, un párrafo, una frase muy dura hoy en su discurso de los anuncios. En un ratito vamos a estar hablando con Federico Pinedo, jefe de diputados del PRO, un hombre clave en la estructura de Mauricio Macri, y que vamos a tener la suerte de entrevistar hoy. Hace mucho tiempo que no lo vemos a Pinedo, que tuvo algunos ruidos, algunos entredichos a partir de la discusión del Código Penal, así que hoy quiero hablar con Pinedo, de frente todo lo que ha pasado en el último mes y medio en la política argentina y cómo se planta Macri en algunas discusiones en las que Massa lo ha primereado, en la discusión, por ejemplo, sobre la inseguridad y la reforma del Código Penal. Después vamos a hablar también con Pedro Rabasa, economista. Hay mucha información. Hoy habló nuevamente Axel Kicillof, el ministro de Economía, respecto a qué fue a buscar al Fondo Monetario, qué está buscando el gobierno con el FMI. Hoy Kicillof dijo nada, pero en un ratito vamos a tratar de analizar qué pretende Cristina del FMI, qué pretende, y esto siempre es lo que uno se preocupa más, qué pretende el Fondo Monetario de la Presidenta de la Nación. Y vamos a tener una discusión con un diputado del oficialismo, del kirchnerismo, y un dirigente sindical de primera línea, mano derecha de Hugo Moyano, respecto a cómo se está encarando la situación económica y social y cómo de alguna manera se planta el gobierno frente a esta situación económica. A ver, antes de comenzar, y ya la van a escuchar a Cristina haciendo los anuncios del día de la fecha, pero también muy fuerte, de nuevo, criticando duramente a la oposición, cargando duro contra algunos de esos dirigentes de la oposición. Muchos sospechan que fundamentalmente contra Sergio Massa, a quien el oficialismo ha poco menos que identificado como enemigo número 1 en este momento de la Casa Rosada. Pero la Presidenta estuvo hoy con anuncios desde Casa de Gobierno, y básicamente lo que anunció fue rebajas o reducción de los llamados aportes patronales para tratar de mantener y sostener el empleo. La Presidenta lo presentó como un plan para luchar contra el trabajo en negro. Ahora van a ver, porque se dan algunas facilidades para la contratación de trabajadores en blanco, pero sin pagar aportes patronales. Pero estas son las típicas medidas cuando un gobierno tiene mucha preocupación respecto a la demanda laboral, de cómo está funcionando el mercado de trabajo. ¿Por qué digo que son las típicas medidas bajo esas circunstancias? Porque son un calco, con otra graduación, con otros porcentajes, de las medidas que en su momento anunció, por ejemplo, Domingo Felipe Cavallo, cuando estaba muy preocupado porque se le caía a pedazos el empleo, en un contexto totalmente distinto, en la convertibilidad. Cavallo anunció una fortísima reducción de aportes patronales, no solamente en Capital y Gran Buenos Aires, sino con distintos porcentajes en todo el país, cuando estaba muy preocupado porque aquella economía no generaba empleo. El gran problema de la convertibilidad era que
destruyó el empleo con las importaciones, lo que todos conocemos, y por otro lado disparó la desocupación. En el modelo económico del kirchnerismo en los últimos 10 años se ha creado muchísimo empleo y la discusión en este momento es cómo se hace para defender esos puestos de trabajo. Es decir, hay un nivel de ocupación que es, si se quiere, una de las pocas columnas del modelo económico que quedan en pie, que quedan firmes y que todos coinciden que hay que defender. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno con los anuncios de hoy? Ahora la van a escuchar a la presidenta. De alguna manera tratar de dar algunos incentivos fiscales, rebajando o directamente eliminando los aportes patronales para aquellas empresas que contraten nuevos trabajadores, como forma, o que blanqueen trabajadores, como forma de proteger el empleo y sobre todo el empleo de 4 millones de trabajadores que están en negro y que es más fácil que los despidan o que salgan en periodos de crisis del mercado laboral. A ver, escúchenla a Cristina cuando hablaba de que el desempleo, la desocupación, es el gran disciplinador social. No hay mejor disciplinador social, no hay mejor instrumento para lograr la flexibilización y la precarización del trabajo que haya muchos trabajadores desempleados. Por una razón muy sencilla: cuando uno trabaja y ve una inmensa fila de gente esperando en la puerta de la fábrica para ocupar su lugar, o para ocupar su lugar en un comercio o en cualquier otro lado, acepta cualquier condición y cualquier salario. Bueno, lo que cuenta Cristina es la lógica elemental que en su momento también le esbozó Felipe Solá, pero el kirchnerismo planteó que Felipe Solá quería recortar salarios porque los trabajadores iban a estar dispuestos a reducciones de salario con tal de mantener el empleo, pero que lo plantea el gobierno porque es parte de la realidad. ¿Por qué los trabajadores, por ejemplo, de la docencia han podido hacer 17 días de paro y defender de mejor manera su salario frente a la inflación? Porque tenían la estabilidad laboral del sector público. Tal vez eso no pueden hacer en otros gremios del sector privado y sobre todo los trabajadores en negro, que no tienen ni un gremio atrás ni la estabilidad del sector público como para poder defender sus salarios y ni siquiera su empleo en un contexto económico muy pero muy flojito como el que estamos viendo en los últimos 3 años. Y sobre todo este año, donde hemos pasado del estancamiento de los últimos 2 años a una recesión. ¿Qué anunció Cristina? Cristina anunció que para microempresas de hasta 5 trabajadores va a haber rebaja de 50% de contribuciones patronales de todos los trabajadores nuevos y de los actuales también. Es decir, que si hay trabajadores que actualmente están trabajando en empresas de hasta 5 trabajadores, van a tener el empleador, el empresario, microempresario, una rebaja del 50% en los aportes, las contribuciones patronales que pagan a la Seguridad Social por cada uno de sus trabajadores. Es un alivio para estas empresas que de alguna manera tienen mucha carga fiscal y que en la mayoría de los casos primero lo que hacen es negrear y después despiden. También va a haber para empresas de hasta 15 trabajadores un descuento del 100% de las contribuciones patronales por cada nuevo empleado en los primeros 12 meses y del 75% en el segundo año. Y para las empresas de 16 a 80 trabajadores, 50% de descuento por 2 años de los aportes patronales. Para las empresas más grandes, de 80 trabajadores, 25% de descuento por 2 años de los aportes patronales. Pero en todos estos casos, tanto las empresas hasta 15 trabajadores, las de 16 a 80 y más de 80, es para los nuevos trabajadores. Es decir, acá lo que está apuntando fuertemente el gobierno son 2 situaciones. Por un lado, tratar de estimular el empleo que está totalmente planchado, estancado, pero no solamente este año, sino ya viene planchado y estancado en los últimos 2 años. Es desde el 2012 que viene, pero planchado, la creación de empleo. Entonces el gobierno está tratando de estimular de alguna manera a empresas de distinto tamaño a que contraten trabajadores con un incentivo fiscal. Y también lo que busca el gobierno es que si alguna de esas empresas tienen trabajadores en negro, en vez de despedir al trabajador, lo puedan pasar como trabajador en blanco, con un incentivo fiscal. Es decir, contratarlo con rebaja de los aportes patronales como incentivo fiscal. Esto significa, en los cálculos oficiales, más de 4.000 millones de pesos que deja de percibir el Estado y que deja de percibir en particular la ANSES, la Seguridad Social,
la caja de los jubilados. Y ahí se plantea una serie de discusiones sobre la asignación de recursos. Porque vos tenés una fila hoy de demandantes de medidas al gobierno y el gobierno que prefiere manejar los tiempos y la asignación de los recursos fiscales que ahora, a diferencia del pasado, como no hay la posibilidad de darle tanto a la maquinita de imprimir pesos porque se va a inflación o a dólar, empiezan a ser de escasos. Bueno, claramente los sindicalistas, ahora lo vamos a hablar con Schmidt, una de las manos derechas de Moyano, están reclamando la suba del piso del impuesto a las ganancias. Pues están cerrando las paritarias y una parte se lo lleva el Estado. 7 millones de jubilados están reclamando que les den un plus, algo más, por el 11% de aumento que han tenido en marzo y con el cual tienen que tirar 6 meses, cuando la inflación se comió ese 11% en solo 3 meses. Mañana el INDEC va a dar el número de marzo, pero ya no hace falta el número de INDEC. Sabemos que en 3 meses hubo más del 11% de inflación, es lo que marcan los registros de precios de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y después hay otros reclamos, por ejemplo, 3,5 millones, 4 millones de beneficiarios de la asignación por hijo están reclamando un aumento en la asignación que está congelada hace 9 meses. Bueno, en vez de satisfacer todos esos reclamos, el gobierno prefirió empezar hoy, Cristina, tratando de defender los puestos de trabajo, lo cual muestra la preocupación que hay en el gobierno por el impacto de la recesión en los puestos de trabajo y en el desempleo. Porque empezó por ahí. Podría haber empezado por la asignación por hijo, que tendría que haberlo, y que se supone que lo va a hacer en las próximas semanas. Podría haber empezado por el suba del piso de ganancias y contentar a la CGT oficialista, que ha quedado muy golpeada después del paro de Moyano la semana pasada. De hecho, no había nadie de la CGT oficialista hoy en el anuncio de Cristina. Solo estaba Yasky de la CGT oficial, al lado de Osvaldo Cornide, de la CAME, antiguo menemista, hoy kirchnerista. Podría haber empezado, aunque eso es mucho más difícil en términos de los montos, por algún plus de los jubilados. Bueno, Cristina dijo, no, empiezo con medidas de emergencia en la recesión para tratar de proteger el empleo con beneficios a las empresas de rebajas impositivas. Diego, ¿cómo está la interna sindical y el gobierno plantándose respecto a los distintos reclamos? Sí, bueno, lo que hace Cristina con este proyecto que presenta hoy, que es un proyecto que va a ir al Congreso, que es de promoción del trabajo registrado, por un lado, es hacerse cargo de una demanda muy larga, ¿no? Porque durante los años del kirchnerismo, uno de los números que más llamó la atención y uno de los más cuestionados fue ese 35% de trabajadores en negro que el kirchnerismo casi no pudo reducir. Incluso lo dijo Cristina, cuando asumimos en el 2003 teníamos 49,5, hoy tenemos un 33,5 según, bueno, los datos obviamente del INDEC. Hay otros que dicen que es más. Se hace cargo por primera vez de ese número del trabajo en negro y de alguna manera le responde a Moyano y al sindicalismo de lo que muchos llaman la aristocracia obrera, digamos, los que cobran los sueldos más altos. Diciendo, Cristina, no escuché hasta ahora hablar de trabajo en negro. Realmente se ha venido hablando mucho de trabajo en negro. Están pidiendo la actualización de la asignación universal por hijo, que va para los padres de chicos, padres que trabajan en negro o están desempleados. Exactamente. La actualización de la AUH que viene congelada desde junio del año pasado. Exactamente, pero Cristina dice, nadie habló o no escucho hablar del trabajo en negro, cuando, bueno, por supuesto es una responsabilidad del gobierno el trabajo en negro, y dice, ahora nos vamos a ocupar de esto. Con eso le responde a Moyano, pero de alguna manera también le responde a Caló, sin quererlo, que no estaba hoy la CGT oficial porque... El capo de la CGT oficialista. Exactamente, es el mismo reclamo, el que hace Moyano, el que puede hacer Barrio Nuevo y el que puede hacer Caló o el ESMATA, los gremios que... Piñanelli y ESMATA, claro, son todos los mecánicos de las automotrices, ganan todos hoy arriba de 10.000 pesos, lo mismo los metalúrgicos de Antonio Caló. Y tienen esa preocupación. Los bancarios de Palazzo que acaban de cerrar un mínimo de 11.000 pesos, que han cerrado la paritaria salarial y que también están pidiendo ya la suba del piso de ganancias. Exactamente, los gremios grandes están pidiendo eso, la actualización del mínimo de ganancias, y Cristina les responde con nos ocupamos del trabajo en negro, con una serie de proyectos. Ahora, yo te digo una cosa, que son discutibles, ¿no? Pero bueno. Claramente Cristina no se ocupa acá del trabajo en negro, se ocupa del empleo. Es decir, Cavallo también decía que con la rebaja de aportes patronales lo que buscaba era blanquear trabajadores. Uno puede pensar que Cristina tiene más sensibilidad social que Cavallo, pero lo que busca el gobierno claramente es una preocupación con el empleo, tratar de defender puestos de trabajo con beneficios fiscales. Es un poco la lógica del anuncio de hoy. Es cierto que entre Cavallo y Cristina hay una década totalmente distinta.
La década del 90 fue la de destrucción del empleo. Esta fue una década de creación de empleo, con estancamiento en los últimos 3 años, y ahora discusión sobre los ingresos. Sí. Ahora los trabajadores no son desocupados, los pobres no son desocupados, son trabajadores con ingresos con los cuales no llegan a cubrir la canasta de pobreza. Sí, pero hay ese mapa fragmentado que caracteriza el kirchnerismo de mucha precarización laboral, incluso el propio Estado, está dicho también, muchas veces genera empleo precario, ¿no? Hay miles de empleados del Estado que son trabajadores en negro, de alguna forma trabajo no registrado, tercerizaciones. Bueno, eso está como agenda, de alguna manera la presidenta con este proyecto intenta tomar esa agenda. Y había algunas repercusiones recién, por ejemplo, de Facundo Moyano, diciendo en Twitter, a través de Twitter, celebramos que el gobierno reconozca que este es el principal problema o uno de los principales problemas de la economía y de los trabajadores argentinos, sin meterse demasiado en cuál es la propuesta del gobierno, pero sí que por lo menos se empiece a nombrar el trabajo en negro en la Casa Rosada. Ya vamos a hablar con Federico Pinedo de toda la interna en el camino rumbo al 2015, los principales candidatos ya plenamente en la cancha, y de hecho Cristina se refirió a la oposición con críticas muy duras, pero me interesa, antes de ir a dialogar con ellos, una opinión de Juan Carlos Schmitt, que es el secretario general del gremio de dragado y balizamiento, uno de los hombres de confianza de Hugo Moyano. ¿Cómo ve los últimos anuncios de la presidenta, Schmitt? Y Maxi, yo también lo celebro a eso, porque es sincerar una situación que todos sabíamos que existía. Pero quiero decir algo, no es verdad que el movimiento sindical no ha presentado propuestas sobre el tema de la precarización. Duerme el sueño de lo justo, donde el Frente para la Victoria tiene mayoría en el Parlamento. Un solo hecho, muy destacado. La muerte de Mariano Ferreira fue producto de la tercerización. La verdadera causa era la tercerización de los trabajos. Ahí en el Parlamento, hace más de 2 años que están presentados los proyectos, y el gobierno, que tiene mayoría en ambas cámaras, no hace absolutamente nada por resolver ese tema, que significa el verdugueo fundamentalmente de los jóvenes a la hora de entrar al mercado de trabajo. De modo tal que cuando se presenta esto de esta manera, como lo dice la presidenta, no es verdad. Es una falacia como mucha a la que nos tiene acostumbrado el discurso oficial. Ahora, la presidenta cargó también contra la oposición. Escuchen bien, cuando la presidenta habla de que hay que sincerar un poco el discurso, de que hay algunos candidatos en la oposición que dicen esto está bien, pero hay que corregir esto otro, y estamos de acuerdo con esto, pero queremos cambiar esto otro. Hay quienes interpretan que estos párrafos de Cristina están dedicados a Sergio Massa, porque a la presidenta le gusta la discusión donde unos plantean que está todo mal y que hay que cambiar todo, o hay que mantener a rajatabla el modelo. Parece que está incómoda con la discusión con alguien de su propio riñón político, como es el caso de Massa, o tal vez el caso de Scioli. Scioli plantea lo mejor está por venir, dice el cambio, la continuidad en el cambio. Bueno, parece que Cristina no, quiere que se dividan las aguas y se blanquee qué opina cada uno. Miren la presidenta muy dura cuando habla de la oposición. Uno veía a los demócratas subidos a las bancas gritando: yo quiero que los negros sigan siendo esclavos, y demás. ¿Ustedes vieron que algún diputado, porque vieron que acá no hay nadie de derecha, acá son todos del centro para la izquierda, ¿ustedes vieron que algún diputado de la oposición se levante y diga: yo no estoy de acuerdo con que le den a la gente, a los negros o a los morochos, que le den una casa, que le den una computadora, no estoy de acuerdo con esta política de derechos humanos porque creo que tienen que estar en libertad? Y yo sé que muchos lo piensan. No discutimos sinceramente entre nosotros, porque si discutiéramos más sinceramente, podríamos saldar mejor nuestras diferencias. Y no con estas cosas de, estoy de acuerdo con estas cosas, pero vamos a cambiar las otras. A mí me gustaría que me dijeran con qué cosas se está de acuerdo en serio. A ver, ¿no estamos de acuerdo con los convenios de trabajo libres, paritarias, sin techo y sin piso? A mí me gustaría saber cuáles son los puntos de diferencia, no con que hay delitos. Y claro que todos queremos que no haya delitos, pero ¿quién quiere que haya delitos, por favor? Eso es una tontería. ¿Quién quiere que aumenten los precios? Tampoco nadie quiere que aumenten los precios. No, las políticas en serio. Me gustaría saber cuáles son las cosas que mejorarían, cuáles las que dejarían, cuáles las que cambiarían. Bueno, ahí estaba Cristina, ¿no?, planteando
digamos, esto venía a cuento de que hablaba de Ernesto Laclau, ¿no? El pensador y filósofo que muchos dicen ha sido intelectualmente quien ha nutrido, desde el punto de vista intelectual, filosófico, al kirchnerismo, y la idea esta de que en las sociedades hay que dividir un poco las aguas. Pero más allá de Laclau, es extraño, digamos, el planteo de la presidenta, planteando que, bueno, que en la democracia hay que plantear blanco-negro, sin grises posible. Es extraño, a mí me llama la atención, porque justamente yo coincido con la presidenta, no hay ningún político en democracia que quiere que aumente el delito. Y yo estoy seguro que en este mismo momento los antikirchneristas que ven este programa dicen, no, Cristina quiere que aumente el delito. Cristina quiere favorecer el narcotráfico. Esa es la posición de los antikirchneristas, pero en un discurso blanco y negro que el propio gobierno ha creado. Yo estoy seguro que Cristina no quiere inflación. Y los antikirchneristas van a plantearnos que Cristina quiere inflación porque esa es la forma de financiar el Estado. Yo estoy seguro que Cristina no quiere inflación. Ahora, lo que le están impugnando desde la oposición es cómo se hacen las cosas, si se hacen bien o mal. Es el planteo que le están... Y es lógico que en la democracia cualquier candidato opositor que quiere suceder a un gobierno diga que se hace mal las cosas. En general, lo que dicen es que se hace todo mal. No que no están de acuerdo en algunos principios fundamentales, porque en algunas cosas se coincidirá. Qué sé yo, me parece que con la asignación por hijo están todos de acuerdo. Pero bueno, ahora vamos a discutir el tema. Federico Pinedo, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, ¿cómo ve esta discusión y estos planteos de Cristina? Parece que Cristina estaría más cómoda discutiendo, por ejemplo, con Macri, que dice que hay que cambiar de todo el modelo. No, porque Macri no le dice que hay que cambiar todo el modelo. No, ¿no plantea eso Macri? Macri tiene una actitud constructiva. Nosotros, la verdad que lo que queremos es que en la política lo que hay que hacer son aportes de cómo mejorar la situación, no tirarnos tomates para supuestamente ganar votos destruyendo al otro. La verdad que nosotros creemos que no se ganan votos destruyendo al otro, sino buscando a ver cómo se puede construir con el mayor consenso posible hacia un lugar que le beneficie a la gente que es la que tenemos que gobernar, ¿no? Así que nosotros no tenemos esa actitud destructiva de que está todo mal, de que son todos unos delincuentes. La verdad, hay delincuentes, hay otros que no, y estamos tratando de ver cómo podemos colaborar para que las cosas mejoren. Así que no estoy de acuerdo con esa cosa del gobierno, definitivamente, ni de Laclau, de que todo es blanco-negro, que el que no piensa como yo es un sinvergüenza, una antipatria, que no pertenece al campo nacional como si fuera un extranjero. Bueno, esas cosas me parecen absurdas. A ver, Macri de todas maneras, frente a otros candidatos de la oposición, frente a Wiener o Cobo, o Wiener particularmente, que ha acompañado mucho estos proyectos del kirchnerismo, la estatización de YPF, la estatización de Chicone, la estatización de Aerolíneas Argentinas, sí, nosotros no. O Scioli o Massa, que vienen de ahí, de esa reunión. Massa ha sido jefe de gabinete de Cristina, Scioli la sigue acompañando en los últimos 10 años, y que plantean, hay muchas cosas que se hicieron bien y otras que hay que cambiar. Me parece que Macri es el que marca más tajantemente diferencias. Bueno, nosotros hace mucho que estamos diciendo estas cosas está mal, la política energética está mal, la política de inflación está mal, la política de seguridad está mal, y bueno, seguimos diciendo lo mismo. Ahora están las pruebas arriba de la mesa, digamos, simplemente. Mientras esos decían que estaba todo bien, nosotros decíamos no está todo bien. Y ahora está claro que no está todo bien. Cristina pidió hoy una definición, por ejemplo, con Aerolíneas Argentinas o con YPF. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Y nosotros YPF, por ejemplo, votamos en contra de lo que queríamos, que era una confiscación de YPF, que quería decir quedarse con la empresa sin pagarla. Votamos en contra nosotros y algunos peronistas no kirchneristas. Todo el resto votó a favor. Y ahora, bueno, ahora hay que votar la expropiación. O sea que yo no sé si 1 o 2 años después el gobierno dice, bueno, sí hay que pagar. Antes decían que no había que pagar. Y esto lo vamos a discutir en las próximas semanas. En ese caso concreto nosotros decimos sí, hay que pagar, pero lo que no hay que hacer es hacerle una amnistía a Repsol, que es lo que también quieren poner con el acuerdo este. Así que bueno, creo que nosotros hemos sido coherentes y supongo que la coherencia en un punto paga. ¿Qué pasó con, bueno, y Aerolíneas Argentinas? Ustedes no están de acuerdo que esté en manos estatales, Aerolíneas. No la privatizaríamos, Aerolíneas Argentinas. Lo que creemos es que hay que tener mecanismos que hagan que haya muchos vuelos disponibles para gente al mejor precio posible. ¿Qué pasó con el Código Penal? Que de alguna manera, bueno, lo tuvo usted en el medio porque formaba parte de la comisión esa presidida por Zaffaroni,
y en el forcejeo muy duro con Sergio Massa, que salió frontalmente a hundir ese proyecto de la presidenta, bueno, como que quedó usted en el medio de una posición que después también Macri planteó fuertemente contraria, ¿no? Sí, yo estuve en contra de cosas muy importantes de ese proyecto de Código Penal, la más importante de las cuales es la reincidencia. Yo creo que la reincidencia tiene que ser un agravante, el resto de los miembros de la comisión decían que no. Las condiciones de reemplazo de lo que llaman la prisión perpetua, también tuve una propuesta alternativa a la de los demás, y otras cosas más. Y me opuse, después de buscar acuerdos durante 2 años, a esas cosas. En otras cosas me parece que se ha hecho un trabajo serio en muchas cosas del Código Penal, y me parece que tiene que hacerse una discusión seria, punto. Ahora, si estamos dispuestos a impedir la discusión seria, mintiendo y diciendo cosas que eran falsedades, como las que dijo la gente de Massa en este tema, bueno, evidentemente no están dadas las condiciones para tener una discusión, porque un código penal es algo demasiado importante para un país, requiere un consenso de todos, tiene que ser un código de todos, no de un sector o de 2 sectores. Así que hasta que no haya buena fe, hasta que haya gente que no quiera dar pasos de verdad para mejorar el problema de inseguridad de la Argentina, actuando con seriedad y buena fe y sin mentir, bueno, no se puede avanzar en la discusión de un consenso amplio. A ver, vamos a discutir un poquito qué está pasando en esta carrera del 2015. Macri corre atrás de Scioli y de Massa. En el fin de semana aparecieron algunas encuestas fogoneadas por Scioli, son encuestadoras que encuestan para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera, para neutralizar el frente interno del kirchnerismo puro y duro, que no lo queremos como candidato del oficialismo, salió fuerte a la cancha a jugar en el terreno electoral. El informe. Aunque todavía falta 1 año y medio para las elecciones, las encuestas ya miden la intención de voto a presidente para 2015. Después de la discusión por la inseguridad y el paro nacional, las consultoras volvieron a medir a los principales candidatos. Según un trabajo de Poliarquía, si los comicios fueran hoy, Sergio Massa se ubicaría en el primer lugar con el 25% de los votos, seguido por Daniel Scioli con el 21% y por Mauricio Macri con el 15%. La encuestadora de Julio Aurelio, Aresco, también dio a conocer sus números. Afirman que la distancia entre Massa y Scioli es ahora de apenas 2 puntos, 29,8 contra 27,8%. Atrás aparecen Macri, Hermes Wiener, Julio Cobos y Elisa Carrió. Los sondeos entusiasmaron sobre todo al sciolismo, que ve cómo se achica la brecha con el líder del Frente Renovador. Algunos ya hablan de que existirá un respaldo explícito de Cristina a Scioli. Desde la Cámpora salieron a derrumbar las versiones que hablaban de un acuerdo con la agrupación de Máximo Kirchner. Según Clarín, el diputado camporista Andrés Cuervo Larroque le anunció a la militancia que el gobernador no será nunca el candidato del kirchnerismo duro. La postura de la Cámpora generó ironías en Twitter por parte del animador Marcelo Tinelli, que todavía no se olvida del afer del fútbol para todos. El que reapareció con sus críticas al proyecto de reforma del Código Penal fue el ex jefe de gabinete de Cristina y apuntó con todo contra el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni por su rol durante la última dictadura militar. Ni fui juez de la dictadura, ni rechacé habeas corpus de personas que estaban con pedidos, digamos, con situación de detención ilegal. La verdad es que no juré por el estatuto de la dictadura militar. ¿Qué quiere decir? Siempre me moví en democracia, soy hijo de la democracia, gracias a Dios. Sin embargo, Massa volvió a diferenciarse del contundente paro nacional que hicieron Moyano y Barrio Nuevo. El mensaje del gremialismo opositor complica a la Casa Rosada, pero también preocupa al resto de la dirigencia que sueña con ocupar el sillón que la presidenta dejará vacante en diciembre de 2015. Todos saben que deberán tener en cuenta el factor sindical a la hora de gobernar. Bueno, hay una gran interna del peronismo y Macri está tratando de colarse en esa interna. Hay una interna del peronismo, hay una interna del kirchnerismo, de gente que por ahí era kirchnerista y deja de serlo hace pocos minutos y vuelve, qué sé yo. Pero a mí me parece que la gran divisoria es entre gente, políticos, que se ocupan de su candidatura y están dispuestos a hacer cualquier cosa por su candidatura, y otros políticos que sienten que lo que hay que hacer ahora es gobernar, no ir a las elecciones, que falta 1 año y medio para las elecciones. Y la verdad que hay problemas que resolver.
y hay que colaborar en la resolución de esos problemas. Me parece que estamos entrando un año de una complejidad económica para la gente tremenda y se va a profundizar, y entonces me parece que lo que hay que hacer es poner el hombro y parar la pelota dentro de lo posible. ¿Qué políticos están pensando solamente en su candidatura? Bueno, varios que estaban ahí. Esa gente que cree que agrediendo a otro, insultando a otro, aumenta votos. Yo la verdad no creo eso. Pero bueno, hay muchos políticos que creen eso. Una pregunta, Diego Genú. Sí, sobre la discusión por el Código Penal justamente, ¿por qué, si usted cree que fue un trabajo serio más allá de su disidencia en cuanto al tema de residencia, por qué Macri salió a despegarse y a aplazar también la discusión, a patear la discusión para más adelante? Eso propuse yo concretamente. Lo que dijo Macri es: el Código Penal tiene que ser de todos y no de un sector. Para eso tiene que haber un consenso nacional muy amplio. Es la ley de convivencia en paz de todos. En estas condiciones de falta de acuerdo mínimo y de falta de buena fe mínima no se puede tratar. Pero habían trabajado varios, eso es lo que quiero decir, habían trabajado distintos sectores en esa Habían trabajado distintos sectores, sí, peronistas, radicales, socialistas, nosotros. A ver, ¿qué está pasando con la situación económica para usted? Es decir, hay una situación delicada. ¿Qué opina del anuncio hoy de Cristina? A mí me parece que es para tratar de frenar el empleo, para frenar el desempleo. Eso me parece que está bien, eso me parece que está bien. Existía antes, el kirchnerismo lo dio para atrás, ahora avanza de vuelta, me parece que está bien. Me parece que en una situación como esta hay que proteger el empleo y fomentar nuevo empleo. Me parece que estamos entrando en un periodo de recesión, con inflación, es una combinación muy, muy negativa para la gente, y creo que de eso se sale de una sola manera, con poco dolor, que es generando mucha confianza. Diciéndole a todos los que tienen que generar empleo, el futuro de los próximos meses es mejor que el pasado. Hay que generar esa confianza. Ahora, no es una medida muy similar. Si no generás la confianza, claro, ahí está el tema, ¿no? Una barbaridad. Claro, porque no es muy similar, más allá de que la medida parece correcta, hay que proteger el empleo, no es una medida similar a las que tomó en su momento Cavallo, digamos, estaba desesperado porque la economía ya no daba con es la misma. La competitividad, porque el atraso cambiario se había comido, destruido el empleo, entonces rebajó, desfinanció la seguridad social. Esta es una medida más acotada, lo de Cavallo había sido más extenso y no generó empleo. Es decir, y generó un agujero en la seguridad social. A lo mejor evitó que se destruyera más empleo. Claro, es el argumento de Cavallo. Decía, si no hubiésemos bajado los aportes patronales, la desocupación hubiese sido más alta. Y puede ser, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es decir, si vos por un lado generás condiciones para que haya más empleo, por otro lado generás la sensación de que se va todo el demonio, al final se va todo el demonio y lo que perdiste por este lado no lo recuperás, ¿no? Así que a lo mejor Cavallo tampoco podría haber generado más empleo, no sé. El secreto de la economía y de la vida comunitaria y de la vida social es generar confianza en las relaciones, ¿no? Y en el futuro. La política y la economía son disciplinas de futuro, no de pasado. Entonces hay que generar confianza en el futuro. ¿Cómo hace el kirchnerismo para generar confianza en el futuro después de estos 11 años de hacer lo contrario? Y es muy difícil. El tema es que le cuesta mucho a la gente de a pie esa generación de desconfianza. Luego la última. Diego, repasemos las encuestas. Estas son dos encuestas que difundió la gente de Scioli, digamos, Poliarquía, encuesta para Scioli, y Aresco de Julio Aurelio, también encuesta para Scioli. Bueno, Poliarquía es un trabajo que le encargó La Nación, sí, y lo publicó el fin de semana. Ahí están los números: 25 para Massa, candidato a presidente si las elecciones fueran hoy, 21 para Scioli, 16 Macri, y después, bueno, todo lo que es el espacio no peronista. Sí, que habría que ver si hay que sumarlo, porque van a ir todos a una gran interna abierta. Cobos 9, 8 Wiener, 6 Carrión. ¿Es un poco los números que manejan el PRO? Sí, nosotros creemos que Mauricio está muy bien. Creemos que tiene que seguir siendo un candidato del cambio y de la no continuidad, sí, sino del cambio y del futuro y de la propuesta y no de la destrucción, ¿no? Que es lo que ha venido siendo siempre. Creemos que está muy bien. Si esto fuera una carrera de caballos, los que saben de carrera de caballos, ya casi nadie sabe de carrera de caballos, ¿no? Sí. Pero cuando alguien iba primero en la recta del lado de enfrente, que se llama el opuesto, uno tiene la sensación de que se va a cansar cuando esté llegando. Nosotros estamos bien, estamos en una hay que estar ahí en el pelotón, digamos. Hay que ganar al final, ¿no? Hay que estar ahí en el pelotón y ganar medio antes. Y la de Julio Aurelio, bueno, da más o menos lo mismo, ¿no? Encuestador tradicional del peronismo, que también creo que estaba encuestando para Scioli en los últimos tiempos, y lo muestra más chiquitito. Más chiquitito, sí. Pero bueno.
es acción psicológica. Estamos muy bien. Hay que trabajar para la gente. Federico Pinedo, gracias por haber venido. Gracias a vos. Ahora vamos a discutir un poquito con Juan Carlos Schmid y con el diputado Fernando Marcópulos, que es diputado del Frente para la Victoria por Corrientes. A ver qué está pasando con la situación económica, los últimos anuncios de Cristina, qué queda después del paro de Moyano. Miren lo que decía hoy Axel Kicillof, el ministro de Economía, que el gobierno no está buscando nada en el Fondo Monetario Internacional. La verdad es que nosotros en este momento no tenemos ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos de un paquete de medidas o un programa de reformas. No fuimos a buscar nada, fuimos simplemente a las reuniones de estos organismos y participamos como lo ha hecho la Argentina durante todos los años. Ahora lo voy a integrar a Pedro Rabasa. Pedro, gracias por venir. Director de Empiria Consultores, ex economista jefe del Banco Central. Pedro, ¿necesita Argentina para algo al FMI en este momento? Bueno, en primer lugar necesita sacarse de encima la posibilidad de una moción de censura que tiene Argentina pendiente por las estadísticas. Es el principal problema que tiene con el Fondo Monetario. En segundo lugar, tener una relación normalizada con el Fondo Monetario implicaría seguramente bajar el costo de fondeo si Argentina, como país, o YPF, o cualquier empresa quiere salir al mercado. Y el gobierno se ha dado cuenta que necesita salir al mercado, que no puede seguir dependiendo del fondeo del Banco Central, de la emisión espuria, y por lo tanto todo lo que se haga para normalizar la situación de Argentina de frente a la comunidad financiera internacional, obviamente serviría para bajar el costo de Argentina y serviría para enfrentar un año que en lo económico, por supuesto, está muy complicado. Ahora, hoy sorprendió Kicillof porque dijo, no queremos lo que se llama un artículo 4, es decir, una auditoría anual del FMI, que tienen, por ejemplo, Bolivia, Brasil, Uruguay, pese a que son países que ya cancelaron su deuda con el FMI, como la Argentina. Pero sí. Kicillof dijo, no lo necesitamos para negociar con el Club de París o salir a buscar dinero en el exterior. El artículo 4 en realidad es una revisión de la economía que se hace en forma absolutamente normal en todos los países. De los 188 miembros que tiene hoy el Fondo Monetario, hay solamente 8 países que no la hacen. Y de esos 8, 4 la hacen por situación de guerra. Dentro de los restantes 4 solamente está Argentina, Venezuela, Ecuador y Eritrea. Realmente acá se le da una importancia increíble al artículo 4. Lo hacen todos los países. Si uno fuera a cualquier país vecino y le preguntara qué pasó con el artículo 4 de ese país, nadie sabría nada, no saben que existe. Porque Brasil agarra y lo tira un tacho de basura al artículo 4, ni le dan pelota en la política nacional lo que escriba el FMI sobre Brasil. Es una revisión en la cual los funcionarios del gobierno discuten con el Fondo Monetario, cada uno da su opinión, y si no están de acuerdo, eso se escribe, y si están de acuerdo, mejor, pero no significa nada, no tiene por qué el gobierno de seguir esas líneas si considera que no son las que hay que seguir, ni tampoco significa que el Fondo Monetario vaya a tomar ninguna medida porque el país está tomando otro rumbo. Con lo cual, en realidad, el tema de hacer el artículo 4 debería ser algo absolutamente normal y que no darle la importancia que se le ha dado. El problema acá es que se ha mezclado con algo que es bastante distinto, que es el tema del Club de París, con la posibilidad de tener un acuerdo con el Club de París y que el artículo 4 sirva como un nexo, un puente para conseguir el acuerdo con el Club de París. Ahora lo vamos a discutir, ¿no? Porque de alguna manera lo que está necesitando Argentina es alguna auditoría para que le crean las cuentas que tiene. Es decir, porque como con un banco, cuando uno va a pedir plata y si se renegocia con el Club de París, lo que se está discutiendo es el crédito que te van a dar para refinanciar. Bueno, Argentina no puede mostrar las cuentas del INDEC que tienen nada más que 2 meses de fiabilidad. Todo lo demás, todos saben que fue trucho. Exactamente. Entonces, lo que necesita Argentina es algún sello de que alguien venga y me audite y me dice, no, estoy manipulando estos números, acomodándolo para decir que te voy a poder pagar en el futuro. Pero lo charlamos ahora en un ratito. A ver, estamos con el diputado Fernando Marcópulos, que es diputado del Frente para la Victoria por Corrientes. Gracias por venir, diputado. Y Juan Carlos Schmid, que es secretario del Gremio de Dragado y Balizamiento, uno de los hombres de confianza de Evo Moyano. ¿Qué quedó después del paro? ¿Qué hace el gobierno después del paro de Moyano? ¿Tomó nota del paro? Sí, yo creo que había que preguntarle al Ejecutivo, ¿verdad? Porque son los que están dando respuesta a este tema. Me parece que primero hay que tomar nota como sociedad de este paro, que es una expresión. Me parece importantísimo que los trabajadores se expresen, que se note que hay un cierto malestar. Ahora la lectura de ese malestar y las propuestas son las que tenemos que discutir como sociedad. Y en ese sentido yo creo que la respuesta del Ejecutivo es la adecuada. Es decir, tomar nota, no apresurarse y no dejarse llevar por una lectura que me parece que
como sociedad estamos teniendo, que está muy errada y que tiene que ver con la presión que se ejerce para una cierta visión de nuestro Estado. Entonces yo creo que los economistas son especialistas en mirar la foto, ver las cuestiones del momento y tirar abajo gobiernos. Lo que nosotros tenemos que ver acá es una historia, una película dentro de la cual el kirchnerismo ha logrado sortear etapas, ha logrado superar. Yo creo que no podemos seguir hablando continuamente de crisis. No coincido en que estemos en medio de una crisis de esta inflación, como algunos quieren plantearlo. Sí creo que hay mucha presión por parte de algunos sectores por plantear como eje político de la discusión la inflación, lo cual es una realidad, es decir, la inflación existe, pero no puede ser un eje político porque nos lleva a soluciones que no tienen nada que ver con la solución de los problemas del trabajador y sobre todo de las clases más postergadas. Entonces, en ese sentido yo creo que el gobierno está dando las pautas adecuadas para demostrar a la sociedad que esto no es una crisis. El dólar, que lo querían a 13 pesos, sigue sostenido hoy en 8 pesos. Hubo sí en este proceso concesiones al capital, digamos, porque yo creo que lo que está asignada esta historia de estos 10 o 14 años que venimos transitando por una gran puja por el ingreso. En esa puja por el ingreso hay cosas que lograron sostenerse, hay cosas en las cuales se logró dar pasos. Esta gran recuperación del trabajo es una de ellas, digamos. Nosotros cuando veíamos, no podemos perder la referencia del 2001-2003, por más que a algunos no les guste, que nosotros siempre estemos recordando aquello. Claro, lo que se está discutiendo hoy es si Cristina, a la pérdida del aparato, si Cristina la comparan con la herencia del 2001-2002 o la comparan con la herencia de Kirchner. Si Cristina no supo, no pudo o no quiso administrar la herencia de Kirchner. Los procesos se cuentan en 40, 50 años. Los procesos se encuentran, podemos hablar procesos de 20 años, pero digamos, procesos históricos tienen que ver con esto. Aquella destrucción del aparato productivo y del aparato social de la sociedad no llevó un año, llevó una historia anterior de 25 años. Ahora, de ahí para adelante, creo que todos nos dimos cuenta ante aquel quiebre de la sociedad, que recuperar el aparato productivo nos iba a llevar por lo menos 20 años. Eso lo sabíamos todos. Estábamos acá a 14 años. Entonces hoy no coincido con las lecturas que se hacen con respecto a la propuesta que hay hoy para mejorar los niveles, la calidad del empleo, porque me parece que eso hace a una pauta dentro de ese progreso. Hemos mejorado mucho la cantidad de empleo. Hoy lo que tenemos que hacer es intentar lograr que mejore esa calidad del empleo. Entonces, me parece central lo que dijo Cristina en el discurso, que acá hay una lucha frontal contra el empleo precario. Y ese empleo precario, si bien pudo haber estado en muchos proyectos de ley, en muchas, no estuvo en las pancartas de este paro que se planteó a la sociedad. Entonces, a mí me sorprende que puedan haber gente que hable tanto tiempo y tan lindo sin plantear cuestiones concretas y propuestas de fondo. Entonces, esto que vos decías de la CLAO, me parece que acá hay que separar aguas, si bien no es blanco o negro, no es así. Y evidentemente no, porque pero hay que plantear diferencias. Porque está claro, hay que plantear hay algunos instrumentos. Este instrumento es el mismo instrumento que usó Cavallo, por ejemplo. Y pero no es en el mismo momento ni en el mismo contexto. Eso no es blanco y negro. Claro. Son instrumentos de la economía que se utilizan en distintos momentos. Si fuera todo blanco y negro, hoy sería horror Cristina usando el mismo instrumento que usó Cavallo. Así es, un proceso de recuperación del empleo. No, por eso, no es todo blanco y negro. Un día lo usa Cavallo, otro día lo usa Cristina, en otro contexto económico y social. Juan Carlos Schmitt, ¿va a dar respuesta el gobierno a algunos de los reclamos que ustedes están haciendo? Y concretamente, ¿cuáles son esos reclamos? Porque la gente decía, no termino de entender el paro del jueves pasado. Sí, en eso tiene mucho que ver el periodismo también, ¿no? Sí. Porque el planteo que está haciendo la CGT ya tiene 3 años. Vos dijiste recién, impuesto a las ganancias, aumento de emergencia para los jubilados. Son cuestiones que no se van a resolver en la paritaria. Es una enorme macana que dice el oficialismo cuando dice hay paritarias libres. Esos dos temas vos sabés muy bien que son temas políticos de Estado. No lo vamos a resolver en la paritaria. Son cuestiones que tienen que ver con el costado fiscal. Entonces, digo, acá hay por lo menos 2 o 3 años que no hay diálogo para discutir estas cuestiones de fondo. Y por otro lado, hay también una debilidad muy grande en el argumento de que en realidad el empleo está fortalecido. Es cierto que ha habido una recuperación notoria del aparato productivo y eso hizo emerger todo el empleo que estamos hablando hoy. Pero el empleo está estancado y mucho empleo que se ha generado en esta última etapa es empleo que no es productivo.
el empleo que está dentro de la red social, de todos esos planes que apuntalan, digamos, la inclusión, no es empleo productivo, de modo tal que esto no tracciona el Producto Bruto Interno. Y acá realmente tenemos un problema en este sentido. Entonces, digo, esta medida que se ha tomado, es una medida que indudablemente tiene otro contexto político y todo lo demás, pero la experiencia inmediata anterior es que no permitió recuperar empleo. Esto cuando lo puso en marcha Caballo, vos sabés que terminó en un desastre. No, dependía del contexto económico. Este contexto económico es diferente. Yo espero, honestamente espero, de que estas dos cosas que produce la devaluación, históricamente la devaluación produce dos elementos centrales: pérdida del poder adquisitivo, caída del empleo. Espero que esta última tomemos todas las medidas que tengan para que no sucedan. A ver, vamos a discutir qué está pasando con la inflación, qué está pasando con los salarios y qué hace el gobierno para encaminar la situación económica. Mire el informe. El paro nacional del sindicalismo opositor dejó un pliego de reclamos que comparten también los gremios de la CGT oficialista. La deuda del Estado con las obras sociales sindicales, la actualización del mínimo no imponible de ganancias, la suba de las asignaciones familiares y un aumento extra para los 7 millones de jubilados. El gobierno logró encaminar las paritarias con un techo del 30%. Sin embargo, todavía las preguntas son más que las respuestas. La expectativa está ahora en el índice de inflación del mes de marzo, que se dará a conocer mañana. En lo que pareció un reconocimiento de que el número será alto por tercer mes consecutivo, el jefe de gabinete pidió no anualizar las cifras. En el transcurso de la semana se podrá anunciar el índice de precio al consumidor nuevo, que se basa en una nueva metodología, pero es absolutamente inaceptable proyectar el índice nacional sobre el comportamiento del primer trimestre. Mientras busca la forma de evitar el enfriamiento económico, la Casa Rosada ya comienza a pensar qué pasará con el dólar después de julio, cuando se terminen las divisas de la cosecha gruesa. Si, como dijo Kicillof en conferencia de prensa, no existe ningún acuerdo en marcha con el FMI, el interrogante sigue siendo de dónde vendrá el financiamiento externo. La verdad es que nosotros en este momento no tenemos ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos de un paquete de medidas o un programa de reformas. No fuimos a buscar nada, fuimos simplemente a las reuniones de estos organismos y participamos como lo ha hecho la Argentina durante todos los años. Si los aumentos de precios continúan, el equipo que conducen Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega se verá nuevamente ante la disyuntiva: devaluar para no perder competitividad o volver a quedar como una economía encarecida en dólares. Diputado Marcopoulos, ¿ustedes creen que Cristina ha logrado domar a la fiera, digamos, que de alguna manera ha encaminado la situación económica y que la economía en algún momento va a volver a crecer? Sí, yo creo que hay que darle tiempo. Hablemos de procesos, me parece que estos son puntos y momentos que parcialmente han sido superados. Me parece que lo que tenemos que poner en agenda, está bien, la inflación crea cuestiones sociales, pero hay todavía una gran agenda social en el país que hay que resolver y que no tiene que ver con esta gente que se siente representada por algunos sindicatos. Me parece que hay que tomar nota acá de la cuestión social más grande, donde todavía hay sectores muy postergados. Entonces nosotros estamos presentando, por ejemplo, una propuesta de eliminar los subsidios a aquellas personas que están haciendo ahorros en moneda extranjera por más de $1.000. Ustedes presentaron una propuesta: los que compren más de $1.000 por mes, más de $1.000 por mes, se le quiten todos los subsidios. Los subsidios de agua, gas y energía eléctrica. Por el otro lado tenemos en corriente la grave situación de la gente que la garrafa social hoy la está pagando de vuelta a 35, 45 y 60 pesos y no tenemos gas natural, porque no dan abasto los subsidios otorgados hoy a las empresas. Entonces me parece que esta asimetría demanda otro nivel de discusión y poner sobre la mesa otra calidad de trabajadores que no son solo los que están en las grandes empresas hoy. Hay todo un sector de trabajadores desocupados y trabajadores precarizados que son los que hoy Cristina los pone en agenda. Me parece que esto hay que tomar nota. De Cristina el proyecto ese de eliminar No, nosotros esta cuestión las trabajamos legislativamente. Por mes, ¿no? Estas cuestiones las trabajamos legislativamente en el grupo, tenemos nosotros toda la libertad de proponer, y en ese sentido hicimos este proyecto. Schmidt, leo la última. Hoy
Cristina, con este anuncio para los trabajadores en negro, de alguna manera no termina de desairar al sindicalismo? Digamos, ya estoy hablando no solamente de Moyano, Barrio Nuevo y demás, sino también al oficialista, que creo que hoy no estaba en la Casa Rosada. Salvo Yasky, la CGT oficial no estaba. Digamos, pues, yo me imagino a Cavalieri, a Gerardo Martínez, a Antonio Caló, que le preocupan los trabajadores en negro y demás, pero le preocupan también sus reclamos concretos, que son más o menos los mismos que Moyano. Obras sociales, suba el piso de ganancia. El segundo tramo de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ha decidido concretamente ignorar el sindicalismo, esto está muy claro. Hay una diferencia, y lo grafico con una sola cuestión. Cientos de miles de trabajadores apuntalando este segundo mandato de la presidenta antes de las elecciones, con trabajadores sindicalizados y sectores populares no sindicalizados que apuntalaban el gobierno. Entre esa fotografía y un grupo de jóvenes vivando a la presidenta en el patio de las Palmeras, hay una enorme diferencia y está la pérdida del apoyo popular a este gobierno. Ustedes dicen que Cristina opta por la cámpara y le da el respaldo al sindicalismo. No exactamente en esos términos. Digo, la capacidad de movilización, de apoyo y de apuntalamiento de un factor importante en la vida nacional como es el sindicalismo a una construcción política que realmente tiene un déficit enorme, ¿no? Gracias a los dos por haber estado esta noche. Digo, ¿qué significó esta declaración del Cuervo Larroque, uno de los hombres fuertes de la cámpora, diciendo que Scioli no va a ser nunca el candidato del kirchnerismo? Bueno, se conoció después de una nota que salió publicada el fin de semana también, en la que se hablaba de que Scioli ya tenía la venia de Cristina para ser el heredero, finalmente. Y ahí apareció esta nota. No te haga los rulos, Daniel. Claro, apareció esta nota, no es una declaración ni siquiera de Larroque, sino que es una nota que relata un poco lo que Larroque habría dicho en un encuentro con militancia en la Casa Rosada. Pero salió casi como una respuesta a ese primer acuerdo Cristina-Scioli. Con militantes, dijo, les queda claro que Scioli no tiene nada que ver con nosotros y nunca va a ser nuestro candidato, ¿no? Es decir, en una reunión con militantes, Larroque avisa de que Scioli no tiene que apresurarse. Sí, ese es el mensaje por lo menos. Porque el kirchnerismo puro y duro no lo va a acompañar. Después, bueno, como veíamos en el informe, sorprendió Tinelli, que está ahí insidioso en la interna política, diciendo la cámpora no lo quiere a Daniel Scioli. Zafaste, Daniel, pues recordemos que Tinelli había sido apoyado por Capitanich para quedarse con el fútbol para todo, por lo menos en la producción, y finalmente la cámpora le bajó el pulgar. Vamos a hablar un poquito de economía. Pedro Rabasa, bueno, a ver, yo digo siempre que hay tres etapas en el modelo económico K, ¿no? Pero bien diferenciadas. Una etapa que fue la etapa feliz de alto crecimiento, alta creación de empleo y baja inflación, todas tasas del 8-9% que son las barritas verdes, y la inflación que salvo el año 2005 fue 12%, estaba en 6, 4%, 9%. Después la segunda etapa donde el crecimiento está un poco más moderado con la recesión del 2009 y la inflación ya, salvo el año 2009 por recesión, arriba del 20%. Y esta es la tercera etapa, donde la inflación tiene un piso del 25% y este año el gobierno ruega, vení acá que lo quiero mostrar bien acá, el gobierno ruega por una inflación del 30%, yo creo que cierra, el gobierno con 30% cierra, digamos, hace trato, diciendo si la inflación este año es 30%, y bueno, y fíjense acá abajo, ¿no? Esto es lo importante. 3 años prácticamente de estancamiento, 0% en 2012, 3% en el 2013, o un poquito menos, y por ahí caída este año. ¿Cómo se sale de esto, de esta última etapa que es un modelo con alta inflación y estancamiento de recesión? Bueno, algunos deberes se están haciendo. Claramente había un montón de deberes para hacerse. En realidad parte de los problemas que tenemos en 2012, 2013 y 2014 tienen que ver con problemas que acumulamos en el 2010 y 2011. En ese momento decidimos crecer todo lo posible sin importar a qué costo, y creamos las condiciones para que se atrasara el dólar, para que hubiera un boom de consumo sin mirar si ese boom de consumo era sostenible, para gastarnos todos los excedentes fiscales y empezar a gastar de más, aún cuando crecimos el 9%, y en algún momento, por supuesto, la plata no nos alcanzó. Ahora algunos deberes se están haciendo, algunos deberes son obviamente socialmente costosos, y obviamente es una medicina amarga de evaluar, es una medicina amarga tener que subir las tasas, pero las tuve que devaluar un 20 y pico %, o tuve que subir las tasas al 30% por no haberlo hecho antes. Por no haberlo hecho antes a un ritmo mucho menor. Todos los países intentan, cuando enfrentan una recesión, bajar las tasas.
Todos los países intentan ser más expansivos fiscalmente cuando enfrentan una recesión. No hacer ajuste como está haciendo, al revés de lo que está haciendo ahora, claro. Por habérmelo gastado todo antes, por haber usado esos momentos en el cual me sobraba plata y le gasté toda esa plata y me gasté todo lo que tenía y más que eso, ahora es el momento en el cual me encuentro con que tengo que tomar esa medicina amarga. Y por eso tuve que devaluar y por eso hubo que subir las tasas de interés. Es parte del deber. En realidad lo que hay que hacer es tener un programa completo, en particular que enfrente este problema que estabas mencionando vos, que es el de la inflación, porque sin inflación no hay confianza. ¿Por qué? Porque si sigue la inflación va a haber que devaluar nuevamente. Claro, no, es obvio que si Argentina tiene 30% de inflación anual, no puede tener el dólar clavado. Porque todos los socios comerciales tienen 3% de inflación anual, 10 veces menos, y eso significa que la única forma de seguir compitiendo con el resto del mundo, Estados Unidos tiene 1% de inflación anual, es devaluar permanentemente el peso. Pero no se puede devaluar toda la vida. Bueno, por eso estar todos los años devaluando. Por eso es que hay que trabajar en el tema inflacionario. Sin combatir la inflación, la incertidumbre va a hacer que inclusive no es inversión. Y si no hay inversión no se van a crear empleos. Aunque se bajen los costos del empleo, aunque se bajen los aportes patronales, que fue lo mismo que le pasó a Cavallo, obviamente los empleadores toman empleados cuando piensan que van a vender. Y si no tienen claro si van a vender o inclusive ven que sus ventas están cayendo, es muy difícil que tomen empleados, aunque el costo pueda ser menor. Ahora, vos sos un especialista en mercado financiero y en este modelo que está funcionando en esta última etapa muy mal, insisto, miren lo que es esto, estancamiento con inflación del 25% para arriba. Este año el gobierno se pone feliz si es 30% la inflación. Ahora, la única forma de volver al crecimiento que uno está viendo en lo que está negociando Kicillof es si consigue una fuente de dólares adicional a la soja. La soja ya no alcanza. Si entra un show de dólares financiero. Lo que dice Kicillof lo dice con toda la letra. Estamos buscando cerrar con el Club de París y tratar de salir o emitir deuda para hacer obra pública. Es decir, tienen que entrar dólares. ¿Hay posibilidad de que ingresen dólares este año o en la segunda mitad del año y que la Argentina vuelva a crecer gracias a este flujo de financiamiento externo? En primer lugar, algo de dólares de hecho ya están ingresando, como vimos por la emisión que hizo YPF, por lo que vemos inclusive que está entrando algo de capitales a los mercados, eso suben los mercados en Argentina. De hecho, lo que vemos que el dólar informal ha estado bajando, tiene que ver con ese ingreso de dólares. Ahora, eso tampoco es la solución, Maxi. Si vos recordás el famoso blindaje, el ingreso de dólares, digamos, si yo no corrijo estos problemas, van a hacer que esos dólares se me termine acabando. Y me voy a quedar endeudado y lo voy a tener que pagar después con los mismos problemas que tengo hoy. Por lo tanto, insisto con lo mismo. El ingreso de dólares puede hacer que yo tenga más tiempo para hacer los deberes, pero los deberes hay que hacerlo. ¿Qué me refiero con deberes? Tengo que tener un déficit fiscal que pueda ser financiado. Si no puede ser financiado, tarde o temprano lo tengo que bajar. Si no lo bajo, tarde o temprano lo voy a tener que pagar. Y a eso nos lleva siempre en esos casos en los cuales se termina mejorando las cuentas fiscales a través de una devaluación, que es la peor manera, que tiene costos sociales muy grandes y que por supuesto nos lleva a que la caída de la inversión se produzca esperando justamente esa devaluación. Claro, hoy la forma de financiar el déficit que había hasta ahora, y que de hecho es lo que ocurrió también en este primer trimestre del año, es imprimir billetes en el Banco Central, pasárselos al Estado, al Tesoro, y con eso financiar los gastos. Lo que pasa es que hay un nivel de emisión solo para financiar los gastos del Tesoro que siguen devaluando la moneda, no con el dólar frente al dólar, pero sí por el poder adquisitivo frente a los precios, por la inflación. Esa emisión fue lo que nos llevó evidentemente al cepo cambiario, al tener demasiados pesos en la economía. Obviamente había demanda por dólares y eso nos llevó a poner el cepo cambiario, que fue la peor receta que se podía aplicar. En ese momento, digamos, se llegó un momento en el cual el central no podía seguir vendiendo dólares, pero con cepo la economía puede funcionar. Tengo que solucionar los problemas por los cuales se produjo ese problema. Si Kicillof consigue dólares en la segunda mitad de este año, ¿hay posibilidad de levantar el cepo al dólar? Si Kicillof consigue dólares, hay posibilidad de levantarlo en la medida de que el dólar no se siga atrasando. Si se sigue atrasando, se van a ir, y al mismo tiempo el Tesoro se sigue financiando con el Banco Central, todos esos dólares se van a ir tan rápido como entren. Que era, insisto, lo que pasó a fines de los años 90, cuando se consiguió el vendaje y toda esa plata se terminó yendo. Bueno, esa es la otra discusión. ¿Qué debe hacer el gobierno? En estas 2 semanas han ingresado los dólares de la soja. Por eso el Banco Central está comprando dólares, hoy compró 120 millones de dólares, está recuperando esforzadamente las reservas, todavía no recuperó las que perdió este año, pero está tratando de subir un poquito el piso de las reservas. Bueno, ¿qué debe hacer con el dólar mientras tanto el gobierno? ¿Debe llevarlo un poquito para arriba o debe esperar a la segunda parte del año a ver qué pasa con la inflación? Porque cuando llevas el dólar para arriba, también es cierto,
que estimular los precios internos, es decir, puede haber más inflación. Sí, pero definitivamente, pero usar el dólar como única ancla, como se ha quedado demostrado mucho en el pasado, no sirve de nada. Tarde o temprano esa ancla estalla y tenemos una devaluación que va a terminar siendo más grande y por supuesto más disruptiva de lo que tuvimos antes. Así que en realidad conviene moverlo lentamente, al mismo tiempo que, insisto, trabajo en el tema inflacionario y tratando de tener cuidado con el resto de las variables, insisto. No habría que hacer un gran ajuste fiscal en un año recesivo como este, pero eso no significa descuidar el frente fiscal. Recortar los subsidios. Para nada, hay que buscar, hay que tratar de reasignar el gasto, el que sea socialmente más eficiente, y por otro lado, digamos, también, por supuesto, tratar de poner cierta lupa, digamos, en cuanto se emite, y eso implica también tener cuidado con las tasas de interés. ¿Tiene margen el gobierno hoy para recomponer asignación por hijo, dar algún plus para jubilados, subir el piso de ganancias? Si reacciona el gasto, sí. Y justamente subsidios es donde hay para reaccionar. Justamente el ejemplo que se hablaba hoy de qué pasa con la gente que compra más de $1.000 por mes, si se le pueden cortar los subsidios. Bueno, en teoría es algo totalmente lógico y eficiente, digamos, porque es claramente gente que tiene un alto poder adquisitivo y que todos sabemos que están pagando un precio que es absolutamente muy bajo comparado con cualquier nivel internacional. Esa reasignación de gastos de un lado para el otro, digamos, inclusive permitiría que la economía sufra menos en un año que viene complicado, donde el consumo va a sufrir, porque la gente que recibe esta reasignación lo consume todo, mientras que la otra gente ahorra una parte y por lo tanto eso no va derecho al crecimiento. Claro, el que cobra una asignación por hijo no ahorra nada, se gasta todo en alimento, o un jubilado se gasta todo en alimento y medicamento, no tiene prácticamente ahorros. Pedro, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Ahí estaba Pedro Rabasa, vamos volando una tanda y cuando volvamos Diego Genú te da una clave de la política del día de mañana. Ya volvemos. Toby y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce, sabe que le doy lo mejor y sabe que a la hora de pensar en su alimento siempre busco el equilibrio entre la razón y el corazón. Raza, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón y se lo doy con el corazón. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Tengo tus resultados. Tenés un poquito elevado el colesterol. Ah, bueno, nada más. No, nada más. Haciendo una actividad física regularmente, manteniendo una alimentación saludable y el complemento de una cápsula de Regulip 1000 al día, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. Toby y yo nos entendemos con una simple mirada. Él me conoce, sabe que le doy lo mejor y sabe que a la hora de pensar en su alimento siempre busco el equilibrio entre la razón y el corazón. Raza, ahora con omega 3 y 6, es el alimento perfecto. Lo elijo con la razón y se lo doy con el corazón. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Sí, internet también, 10 megas Wi-Fi. Puedo andar conectada por toda la casa. ¿Cómo? Obvio, Loli. Teléfono también. Puedo hablar todo lo que quiera a cualquier teléfono. Y si llamo a otra línea de Telecentro, las llamadas son ilimitadas. Loli, los 3 servicios por el mismo precio. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro.
Ya llega Roberto García. Diego, la clave de mañana. Sí, después del proyecto de Cristina anunciado hoy, con la ausencia de la CGT, la clave es cuándo y cómo vuelve la CGT oficial a la Casa Rosada. Si vuelve con algunos de los reclamos que está pidiendo, consiguiendo algunos de esos reclamos o no. Nos estamos despidiendo, quédense con Roberto García y La Mirada. Nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.